algún momento le preguntaron a Paul Krugman cuál debería ser la mejor reforma estructural para México. Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, y él contestó: la mejor reforma para México debe ser la reforma educativa. Bienvenidos, muy buenas noches a este programa de Línea por Línea. Soy Limber Ramos. En los últimos 20 años, el sistema educativo nacional se ha deteriorado de forma paulatina. Ha predominado la política sobre la educación que sobre los índices de rendimiento escolar y transparencia. Aun cuando las autoridades públicas evalúan, también tenemos organismos internacionales que están constantemente evaluando el desempeño y el rendimiento del sistema educativo nacional. Y son organismos internacionales que tienen influencia en el sistema financiero internacional. Y por si fuese poco, organismos que también atraen inversión extranjera directa y logran que empresas transnacionales lleguen a un país determinado para tratar de contratar capital humano laborable, en donde el nivel de escolaridad, la competencia y la productividad son elementos sustantivos para elevar el índice de empleo. Hay una preocupación constante en México desde hace 20 años. El sistema educativo nacional no responde a la oferta laboral. Nos encontramos también con otra problemática, una reforma educativa que va marcando el nuevo modelo hacia dónde va caminando este país. La mesa de análisis del día de hoy se titula Los desafíos de la reforma educativa en México. Así, doy la bienvenida a nuestros panelistas. Canek Ballesteros, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Canek es subsecretario nacional de jóvenes del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido, Miguel Ángel, te agradecemos que nos acompañes. Miguel Ángel es representante del Partido de la Revolución Institucional del CEN Nacional. Comenzamos entonces con este tema que ha venido dando de qué hablar en los últimos meses, que inclusive el CENTE y la CENTE, los dos principales gremios importantes que aglutinan al magisterio en el país, se han mostrado muy a la expectativa sobre la forma de cómo se ha venido desarrollando la discusión sobre la implementación de la reforma educativa. Sin embargo, aún hay elementos y gremios que están tratando de generar ciertas inercias para que no prospere la implementación de la nueva reforma educativa. Sin embargo, hasta aquí hemos llegado. Una pregunta con la cual nos gustaría que comenzáramos en esta mesa de análisis, Canek, Miguel Ángel, es ¿cómo es que hemos llegado hasta esta situación? ¿Por qué el sistema educativo nacional se ha deteriorado, Canek? Bueno, primeramente señalar que básicamente, así como el sistema educativo está en crisis, gran parte de las instituciones de nuestro país pues, están en una situación similar. Son producto de la herencia de 70 años de gobiernos priistas. Eso es algo que hay que reconocer. El andamiaje institucional de nuestro país se forma durante todos estos 70 años, ¿no? Y muchas veces, en este caso, pues, en el tema de la educación, pues es básicamente el mismo esquema que dejó Vasconcelos, ¿no? Después de su administración, ¿no? Al frente de la Secretaría de Educación Pública. Durante esos 70 años prácticamente no se hicieron reformas como tal, profundas, y eso podría indicarnos en algún momento por qué de repente llegamos a esta situación donde vemos que prácticamente todo está colapsado, que la matrícula, ¿no? Que más bien el número de alumnos que puede recibir en este caso nuestro sistema educativo pues es insuficiente, no hay una demanda mucho mayor, pero no solamente es eso, también es el tema de los contenidos, ¿no? Que en este caso en estos últimos meses, estos últimos años, es precisamente lo que en teoría se ha estado tratando, ¿no? Como de corregir. Claro, y que ha salido muy cara ya la educación en México, Canek, porque al menos en este presupuesto que se aprobó, le están destinando un porcentaje mayor que asciende a 12.3% con respecto al año anterior, lo que implica que ahora le están dando más presupuesto a la educación pública. Claro. ¿Hacia dónde irá orientado? ¿Sí logrará el objetivo de evitar la deserción escolar, elevar el índice de rendimiento escolar de los jóvenes alumnos en el país? Bueno, para empezar, en política pública, en este caso, el hecho de que tú destines una mayor cantidad de presupuesto hacia la satisfacción de una problemática,
pues muchas veces no te garantiza nada, ¿no? Sabemos que en la mayor parte, ¿no? O la mayoría de las veces, el gasto corriente es lo que absorbe ese dinero, ¿no? Entonces, para empezar, habría que ver cómo está pensando ejercerse. Sí, la educación en México tiene serias dificultades, sí hay una problemática en específico con los docentes, muchas veces pues son faltistas, no tienen la preparación adecuada, no tienen el perfil, no tienen la disposición, pero también hay que reconocer que hay todavía serias fallas o serios sesgos estructurales, ¿no? La educación en México y las escuelas públicas van más allá de lo que vemos en el DF y la zona metropolitana, ¿no? Aún hay zonas del país que tienen un grave atraso y un grave rezago en cuanto al equipamiento. Fox en algún momento puso sobre la mesa, ¿no?, este tema de las aulas multimedia, ¿no? Pero que fueron un fracaso. Que fueron un fracaso porque muchas veces eran aulas en comunidades serranas donde no había ni siquiera electricidad, ¿no?, para conectar las computadoras y las pantallas. Todos los pizarrones electrónicos. Sí, claro, o no vayamos tan lejos. El modelo de telesecundarias, claro, imaginemos, muy popular el modelo, generó mucha matrícula, pero resulta ser que no hay televisiones. Entonces, ¿en dónde está el modelo de telesecundarias? Y es cierto, Canek, gran parte del presupuesto público se va para el pago de nómina, y eso, desde luego, solamente el 10% del presupuesto destinado a educación es prácticamente para lo que tú comentabas muy atinadamente: infraestructura, insuficiente para más de 16 millones de alumnos que hay en el país que están dentro del modelo de educación básica. Así es. Y también señalar que el gran cuello de botella en este esquema educativo en México ya no se encuentra tanto en el nivel primaria, secundaria. El atorón o el cuello se cierra cuando pasas a la educación media superior, ¿no?, que es algo que la mayoría de las reformas y en el discurso de los actores políticos no se está como del todo visibilizando. Siempre se tiende a mirar hacia el nivel primaria, secundaria, porque también ahí es donde tiene fuerza como tal la CENTE y en este caso el sindicato, ¿no?, que son los que se manifiestan, generan tensión, ¿no?, generan descontrol y generan pues también un montón de complicaciones, en este caso aquí en el DF. Pero, como tal, si estamos hablando a tener cubierta como tal la demanda de educación, sí deberíamos de estar también pensando o visibilizando qué es lo que está pasando en la preparatoria, en la universidad y obviamente después de la universidad, ¿no?, porque el tema de la educación va encadenado con otros factores. Así es. Y ahí tiene que ver mucho también la cuestión de la eficiencia terminal, ¿no?, que le llaman. O sea, si cómo quieres que las personas o que las personas jóvenes no deserten, pues también tendrías que ver cómo los incentivas y cómo los convences de que estudiar en este país pues es una opción real para acceder, en este caso, en la pirámide social, ¿no? O sea, para que haya una movilidad social, porque hoy en día muchos jóvenes dicen: yo para qué estudio si de todas maneras cuando termine la universidad y aunque tenga posgrados difícilmente voy a encontrar trabajo. Y claro, y la realidad es contundente, Canek, porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Miguel Ángel, sacó una cifra reciente en donde dice que de cada 100 niños que cursan la primaria, que inician primaria, 67 la concluyen. Y de esos 67 que entran a secundaria, 47 la terminan. De esos 47 que entran al bachillerato, solamente 13 la concluyen. Sí, claro, o sea, se va cerrando. Tenemos un problema. Y de los que ingresan a universidades, no todos se titulan. Podrán inclusive con carreras truncas, pero vamos, para fines prácticos es una universidad inconclusa, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Difiero con Canek que sea por 70 años de gobiernos priistas. En esos 70 años, es cierto, se cometieron errores, pero también muchos aciertos. Se alcanzó la cobertura, o se amplió de una manera impresionante, casi en su totalidad para fines del siglo XX, la cobertura en educación básica, la que en ese entonces era considerada educación básica, primaria y secundaria. También hubo un gran impulso a las grandes universidades públicas, de la que tanto Canek y su servidor tenemos el honor de ser egresados. Fue durante los periodos de los gobiernos priistas que tanto se satanizan, la UAM, el Politécnico, la UNAM, en cuanto a sus edificios. Entonces, es decir, efectivamente hubo aciertos, pero ¿y cuál fue el error? ¿Por qué se descuidó tanto la educación? Fue por un error efectivamente de permitir que una organización sindical se convirtiera en la autoridad educativa.
y esta organización posteriormente sirviera de manera clientelar a intereses políticos que están totalmente alejados de los intereses educativos. Hoy tenemos una disidencia, la CENTE, que es parte del único sindicato de trabajadores de la educación, el CENTE. Son el CENTE, pero ellos no se quieren llamar el CENTE por cuestiones políticas. No se coordinan, no siguen la línea tradicional. Bueno, ellos se coordinan, y eso que se llaman la coordinadora. Bueno, y eso son varias habla de por qué el modelo educativo está así. Sí, no, habla de, para empezar, de que se ha vuelto algo clientelar la educación, que los sindicatos han sido algo que se han manejado acorde a los fines de los líderes sindicales, ¿no? Entonces, tanto de la CENTE como del CENTE. Entonces, ¿qué es lo que implica la reforma educativa? Que ya abordaremos con detalles, es que el Estado recupere la rectoría. Como bien decía el secretario de Educación, Emilio Taifet, la educación no es botín de nadie, es de la sociedad, y eso tiene que ser nuevamente, y para eso va la reforma educativa. La revista The Economics, el día de mañana, va a sacar una edición en donde el artículo principal es todos los hombres del presidente Peña. Y hace el señalamiento que hay zonas y áreas de gobierno, de función de gobierno, que se dejaron y que hoy representan un problema muy grave, y que la educación representa una prioridad, y que la única forma de haberlo controlado fue haber determinado el procedimiento contra el Baster Gordillo. No se vaya, vamos a un pequeño corte informativo y regresamos sobre de qué manera ha afectado los gremios sindicales al sistema educativo nacional en el país. Los resultados no son nada halagadores. El 41% de la población en México padece rezago educativo. Estamos hablando aproximadamente de que 5.4 millones de mexicanos están en el espacio del analfabetismo, mientras que 10 millones de mexicanos no han concluido su primaria, 16 millones de mexicanos no han concluido su secundaria. Si nos vamos al sector de los indígenas, hay un rezago de 1.5 millones de indígenas que no han concluido ni primaria ni secundaria, pero que el Estado mexicano solamente tiene capacidad para atender aproximadamente alrededor de 66,000 indígenas. Son los saldos de un sistema educativo nacional que ha venido funcionando a lo largo del siglo XX y los primeros 14 años del siglo XXI. ¿Alguien es responsable de los resultados que presenta el sistema educativo nacional? ¿A alguien tenemos que vincular directamente? Las autoridades públicas, los gremios sindicales. Lo cierto es que hoy, a nivel mundial, el sistema educativo nacional prácticamente ni de panzazo aprobamos. Estamos reprobados. Muchos de ustedes seguramente han de recordar un documental que produjo y dirigió Carlos Loret de Mola, en la cual señalaba la forma de cómo opera el sistema de educación básica en México, y sarcásticamente le llamó que de panzazo pasábamos el sistema de educación básica. Bueno, a nivel internacional ni siquiera de panzazo pasamos, y eso nos afecta enormemente cada vez que queremos implementar una estrategia para elevar los índices de empleo. Los sindicatos, nuevamente, Miguel Ángel. Bueno, como comentamos en el bloque anterior, lo que la reforma pretende es que el Estado retome el control de la educación. Y no lo había reconocido Emilio Taifet. Sí, desde luego. No, pues es que evidentemente, como tú comentas, el documental de Loret de Mola, de panzazo, en una escena que él va a preguntar y le cuestiona directamente a la ex presidenta del CENTE, de Baster Gordillo, ¿cuántos maestros sabían? No sabían, en la SEP tampoco sabían. Recientemente, la Secretaría de Educación Pública realizó una encuesta, un censo más bien, para saber cuántos maestros sabían, en qué escuelas estaban, en qué estados, qué comunidades, y la SEP estimaba 1.8 millones de maestros, entre maestros en clase y los famosos comisionados del sindicato. Resulta que la cifra es mayor a 1.9 millones de maestros, casi 2, es decir, ni siquiera la estimación de la SEP. Resultó que había más maestros de los que se esperaba. Entonces, eso es un simple ejemplo para que podamos ver cómo es que el sistema educativo prácticamente se había descuidado. Y la culpa es
prácticamente de todos, no es solo de un gobierno, de un color, no. Aquí tienen que ver sindicatos, maestros, grupos de poder como la CENTE, tiene que ver los gobiernos de la administración panista, que desde luego que todos los intentos o simulaciones que se hicieron por mejorar la educación fueron, la historia determinó que fueron eso, simulaciones. ¿Quién se acuerda ahorita de la Alianza por la Calidad de Educación? Ya quedó en la historia. Y lo interesante de Más bien, esto... ¿cuándo se aplicó? ¿Cuándo los gobiernos panistas realmente se interesaron en el sector de la educación pública? Más bien entregaron más el sector de educación básica, ¿no? No, Porque recordemos todo, que en ese periodo una alianza, Gordillo, la alianza fue muy PAN. clara. Exactamente. Entonces, lo que se quiere es que ya no sea clientelar, que la educación en todos sus aspectos, educación básica, la que le corresponde al Estado, sea con transparencia, sea de manera eficiente. Bien decía Canek, el que tenga más presupuesto no significa que va a ser mejor. No, para eso se están diseñando los mecanismos para que obviamente sea medible los avances, ¿no? ¿Crees que a eso obedezca, Miguel Ángel, de que los organismos internacionales constantemente están evaluando el sistema educativo nacional, estén presionando al gobierno mexicano para que eleve sus índices de calidad? Porque algo reconoció muy interesante el año pasado el secretario de Educación, Emilio Schweifert, cuando hizo el señalamiento de que iban por la recuperación del sistema de educación nacional, Sí, haciendo el señalamiento de que lo habían perdido. Bueno, concretamente a lo que te refieres es a la prueba que hace la OCDE, que es la prueba PISA, es una prueba estandarizada para los países miembros de esta organización. Y sí, efectivamente, ahí México sale muy mal evaluado, ¿no? Todos los resultados que desde que México es evaluado nos ubican en los últimos lugares, ¿no? A los niveles de Argentina, países sudamericanos, ¿no? Bueno, al menos de los 34 países Sí, que pues, integran la OCDE, estamos en el último lugar. Estamos en el 30, 31, digo, tristemente coleros en ese aspecto. Y en tres materias muy importantes, Sí, Miguel Ángel. ciencias, matemáticas. matemáticas, español y ciencias, que son química, física. Definitivamente, pero ha habido un desdén por la educación, es decir, no ha habido los instrumentos para capacitar a los maestros en ese sentido, en que ellos efectivamente estén de llenos en el salón de clases. Cané comentaba, es que los contenidos, bueno, existe un comité técnico hecho por especialistas en cada materia a nivel universitario, pedagogos, que diseñan y cada año revisan los planes de estudio a nivel primaria, secundaria y preparatoria, que ya es considerado un nivel básico. Entonces, creo que en ese sentido la reforma educativa va a fortalecer. ¿Y por qué la presión como que la que tú comentabas? Porque efectivamente el impacto económico que tiene un sistema educativo sólido, que genere capital humano acorde con los requerimientos de empleo de las empresas y obviamente de la demanda que tenga este país, pues va a generar, es un detonante de inversión y crecimiento económico. Así es. De hecho, los organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, la propia OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Internacional de Reconstrucción y Financiamiento, por citar estos ejemplos, todos ponen hincapié en que si la educación no mejora, no se puede hablar de un capital humano de calidad. ¿Cómo lo están midiendo? Por los niveles de escolaridad. Sí, si hay luego tanto rezago educativo, si tenemos más de 30 millones de mexicanos con rezago educativo, ¿cuál debe ser entonces la calidad de la mano de obra que hoy, en el contexto global, que se exige? Competitividad, productividad y desde luego competencia. Todos somos responsables entonces, Canek. Bueno, yo quisiera hacer una puntualización aquí en este tema, porque no es tanto que el Estado o el gobierno haya perdido, en este caso, al sindicato, haya perdido este modelo de organización, ¿no? No lo perdieron, lo cedieron en algún momento. O sea, recordemos, o sea, por conveniencia política. El Bester Gordillo no surge de la nada. O sea, el Bester Gordillo no inventó, en este caso, el CENTE, no inventó el charrismo sindical al interior. Que recordemos que llegó en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando era presidente de la República. Y antes de ella estuvo Carlos Constitut. Correcto. Que ella únicamente hizo lo que ahora está pasando. Cuando Carlos Constitut deja de ser útil en ese momento al régimen, ella es la que... El relevo, entra el Bester Gordillo al relevo, pero solamente da continuidad a un modelo de organización sindical que ya venía funcionando, ¿no? Con características corporativas, clientelares.
cercanas en ese entonces al partido en el gobierno. O sea, no olvidemos, sí, el Bester tuvo una cercanía con el PAN, tuvo una alianza electoral, y ahí también es donde se le critica al PAN, porque en su momento, cuando pudo haber hecho algo en ese sentido o en este rubro, prefirió no hacerlo para seguir teniendo esa aliada, que ya no solamente le representaba el control de una estructura sindical, le representaba votos, que fueron los votos que muy probablemente hicieron que Calderón ganara contra Andrés Manuel. Bueno, se destapó los famosos de videollamadas estas que a ciertos gobernadores, pero ya yo reconocía en el bloque anterior. Sí, o sea, hubo errores. Ese fue un gran error, entregar la educación a un grupo. O parte de la educación, es decir, este acuerdo desde entrada, cómo determinar la asignación de plazas, ¿no? Así es. Es decir, que la Secretaría de Educación Pública diera un determinado monto de plazas, el sindicato tenía otras, totalmente a discreción, y eso es lo que con la reforma educativa se está terminando, ¿no? Claro, y le quitan algo muy importante al CENTE. Claro, es este control. Ahora ya no tiene el control pero es un CENTE, de las plazas. Pero es un CENTE que ya no era orgánico en este caso, o ya no era cercano al régimen. Ya estaba más cercano en este caso a otra política, y en términos de poder se desgastó su figura como líder del CENTE. Y sinceramente la figura del Bester, o sea, era insostenible ya por sí misma. O sea, era una acción, era un golpe de mando, ¿no? Un golpe en la mesa que tenía que dar, en este caso Peña Nieto, al llegar. Si no, iba a empezar a ser víctima de críticas, como en su momento lo fueron las administraciones panistas. Ahora, ¿hasta qué punto realmente esta reforma educativa sí está incidiendo en la parte de los contenidos? Claro que hay un comité lleno de notables, excelentes pedagogos que diseñan los contenidos, pero siendo sinceros, yo lo comentaba hace 6-7 meses que tuve la oportunidad de estar aquí en esta cadena televisiva. El enfoque que tiene esta reforma es punitivo, porque quien pone en este caso como el enemigo a vencer no es al rezago educativo, sino ve como el gran enemigo, en este caso de la educación misma, a los maestros. Entonces, los obligas a que se les evalúen. En eso estoy completamente de acuerdo. O sea, ¿quién podría estar en contra, ¿no?, de que los maestros tengan una evaluación? Pues por supuesto que queremos saber quiénes educan a nuestros jóvenes, ¿no? Y queremos saber cómo los están educando y con qué calidad. Claro. Pero eso también es un instrumento de control político. Si no hay un manejo transparente, precisamente, de estas herramientas de evaluación. Esa es una. La otra, pues que también se está buscando acotar, por ejemplo, el derecho a manifestarse, ¿no?, que es algo que muchas veces el CENTE no hacía porque ya lo hizo también producto de esta reforma. O sea, eso también hay que señalarlo. Secciones del sindicato que antes eran orgánicas al Bester Gordillo y que jamás habían participado en movilizaciones, se sumaron a las movilizaciones pasadas. Entonces ahí también habría que hacer una radiografía, porque ojo, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no desaparece con esta reforma. Inclusive hay quienes se atreven a decir que se fortalece, porque tiene presencia ahora ya, porque ahora va a ser el papel los que tengan presión más la coordinadora. Exactamente, porque el sindicato como tal, al ya no garantizarles ciertos privilegios, pues ellos van a buscar quién se los garantice. Y esa es una crítica que yo he hecho al CENTE desde hace tiempo atrás. En un afán o en un discurso de desmarcarse de lo que hacía tradicionalmente el Bester Gordillo, ellos acabaron replicando también prácticas propias del charrismo clásico magisterial, en este caso, ¿no?, que es el manejo discrecional de plazas, ¿no? Esta opacidad al momento de evaluarse, ¿no? O sea, prácticamente ellos querían autoevaluarse. Y repito, yo no estoy en contra de que se evalúe en este caso al magisterio, pero sí hay que ver y hay que entender las particularidades que muchas veces tienen en este caso los alumnos también, ¿no?, y el magisterio en algunos estados. O sea, yo creo que sí sería un tanto arriesgado o muy pretencioso querer generar una sola prueba estandarizada, como bien comentaba Miguel, ¿no?, en este caso la prueba PISA, prueba enlace, ¿no? Y regresamos inclusive con la prueba enlace, Canek, ¿sí?, porque el hecho de que lo hayan suspendido también establece todas las componentes que se estaban dando en el sistema de educación básica. Y lo que llama poderosamente la atención es que el secretario de Educación Pública Federal, Emilio Chayfek, presentó un diagnóstico e hizo el señalamiento por qué está suspendiendo la prueba enlace 2014. Es reconocer los problemas, para poder eliminarlos como gobierno se tiene que reconocer lo que está mal. Lo que llama la atención, Miguel Ángel, es lo siguiente, que por primera vez se está reconociendo que algo estaba pasando dentro del sistema educativo nacional y que todo tenía que ver con dinero. No se vayan, vamos a un pequeño corte informativo y regresamos con la suspensión de la prueba enlace 2014.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º constitucional, establece que la educación primaria, secundaria y media superior es obligatoria, pero que debe estar elevada a un estándar de calidad educativa, en donde el Estado debe garantizarla. Hoy, ante la crisis estructural que vive el sistema educativo nacional y algunos de los datos que hemos venido presentando a lo largo de este programa, establece una nueva orientación hacia dónde va el modelo educativo, y una señal contundente no solamente fue la reforma educativa y hacia quién va dirigida la reforma educativa, sino también lo fue la suspensión de la prueba enlace, que generó gran polémica, se ha mediatizado, pero también se ha controlado el tema, a tal grado de que la Cámara de Senadores ya convocó al secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, para que comparezca el día 26 de febrero y ofrezca un informe sobre la decisión que se tomó a nivel institucional para poder suspender la prueba enlace. Entre los motivos por los cuales se suspende la prueba enlace tiene que ver con que había estímulos económicos al respecto. Los profesores que tuvieran mayor puntuación, las escuelas que tuvieran mayor puntuación, les generaba un estímulo económico compensatorio. Pero también se generaron otros vicios y otras perversiones. ¿En qué sentido? Los alumnos con bajo rendimiento académico les señalaban de que no llegaran el día en que se aplicaba la prueba enlace, o singularmente se pasaba los resultados en la aplicación de la prueba, o en algunas entidades federativas se robaban las pruebas enlaces. Y algo que ha cuestionado mucho el gobierno federal es ¿cómo es posible que la prueba enlace presente resultados favorables en Chiapas, Guerrero y Campeche, y cuando se contrasta contra los resultados PISA, que es el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes que coordina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y son diferentes? Algo está pasando en el modelo educativo. La prueba enlace se suspendió, Miguel Ángel. Así es, y como bien decías, había muchos vicios en su aplicación. Había muchas mafias al interior del mismo sindicato, de la misma Secretaría de Educación, que hacían que los resultados no fueran seguros, no fueran serios, no fueran, que evitaban que reflejaran realmente cuál era el estado de la educación en México. Como bien decías, el Secretario de Educación toma la decisión políticamente arriesgada de suspender, porque se puede prestar a cierto tipo de negociaciones, pero no, hay que reconocer también los problemas, y obviamente era evidente que con la nueva reforma educativa, o con la reforma educativa y el nuevo modelo que va a implementar, la prueba enlace ya quedaba desfasada, ¿no? Porque era una prueba muy estandarizada, al igual que PISA, que no refleja las diferencias de niveles de desarrollo, de equipamiento, de escolaridad, de situación social de los alumnos, maestros, padres y todo el conjunto que hace la educación. Bueno, su aplicación ya se había pervertido. Exactamente, ya se había pervertido, era inclusive, se podían vender las pruebas, en algunas secciones sindicales se las robaban, los resultados eran manipulados, en fin, era completamente ineficaz ya la prueba enlace, y con la reforma educativa más. Ahora, aquí también hay que señalar una cuestión. La nueva reforma lo que señala es eso, no es punitiva como dice Canek, al contrario, es estimular a los docentes que mejor salgan evaluados, a que puedan ascender, que ya no sea la compra de plazas, que no sean el salir a la marcha, que no sean los favores al líder de la sección escolar, al líder sindical, no, que ya sean los propios, el propio trabajo del maestro en el salón de clase. No es punitivo, y aparte es la cuestión de quitarle la plaza al maestro en caso, son 3 veces que repruebe, no es ni siquiera la primera. Y la complejidad, fíjate Miguel Ángel, la complejidad del tema tiene que ver también con lo que representa el sistema de educación básica. Del 100% de presupuesto público que se destina a la educación básica prácticamente absorbe el 61%. El 17% lo absorbe educación media superior y el 13% lo absorbe educación superior. Desde luego, educación básica dentro del modelo educativo para nuestro país representa la puerta para que
ese alumno siga preparándose en sus años de escolaridad, de tal manera que al egresar de la universidad se convierta en un profesionista competente, productivo y competitivo. La preocupación hoy día, como pudimos haberlo observado, es que la reforma educativa particularmente recae en el sistema de educación básica. Sí, desde luego. Aquí, mira, cada sector en la educación en México tiene sus propias complejidades y sus propios problemas. El sector superior tiene los suyos, el medio superior también. Pero la reforma ataca la base del problema, la base de dónde está el atraso del sistema educativo mexicano. No, la educación básica a causa de muchos problemas que genera el magisterio. Y que es cierto, como bien decían ya anteriormente, sí fueron errores en toma de decisiones de políticas públicas que que se llegó a este nivel de que el Estado ni siquiera sepa cuántas escuelas, cuántos alumnos, cuántos maestros. Es decir, a ese nivel se llegó por una mala toma de decisiones. Y que eso es impresionante. Y que con las reformas que impuso el presidente Peña Nieto, se está retomando ese control, se está retomando nuevamente el rumbo de la educación. Entonces, a lo que voy es, esta reforma, lejos de ser punitiva, lejos de ser sesgada o ir dirigida a un sector, está dirigida a todos los que componen el sistema educativo. La cuestión de autonomía hacia las escuelas, que los padres y maestros decidan cuáles son sus necesidades y no las SEP, que los mejores maestros sean los que lleguen al aula de clases, inclusive los maestros que ya tienen sus derechos laborales adquiridos, aún reprobando 3 veces la evaluación, no son sancionados con la pérdida de la plaza, simplemente se redirigen a labores administrativas u de otro tipo, pero ya no dentro del salón de clases, pero no son despedidos y no pierden sus derechos. ¿Qué es lo que molesta a los sectores que están en contra de los maestros y de la reforma? La pérdida de poder político. Es decir, la educación ya se había vuelto un botín político para estos sectores y que partidos de la izquierda habían aprovechado de manera muy clara, sobre todo los grupos afines al PRD, la línea de Izquierda Democrática Nacional, Neve Jarano, Dolores Padierna, todos ellos afines a la línea y accionar del CENTE, son los que evidentemente ven perdido un capital político y hasta capital económico muy fuerte, ¿no? ¿Quiénes son los afectados por esta reforma, Canek? ¿Hacia dónde va el modelo? ¿Qué actores políticos hay que dejarlos de lado para que el modelo educativo hacia donde está orientando ahora la reforma tenga realmente el resultado que se está esperando? Bueno, mira, primera, en un punto, incentivos había ya en el interior del magisterio. No olvidemos que existía la famosa carrera magisterial, donde había niveles A, B y C. Eso ya desaparece. Y al menos en algunos estados, como Oaxaca, que es donde tengo como conocimiento muy cercano, yo soy de allá aparte, si tú quieres acceder a un mejor sueldo, obviamente pues tienes que ganar o conseguir más horas, o inscribir a tu escuela en un proyecto que es ahora colectivo. Tú tienes que hacer que el rendimiento académico de tu escuela, ¿no?, general como centro de trabajo, se eleve y automáticamente todo sube, ya no es individual. Entonces eso obliga a que todos los maestros tengan que en este caso que aplicarse más, tengan que preocuparse en este caso por su desempeño y ya no solamente sea una cuestión individual de a mí no me interesa lo que estén haciendo los demás, yo me preocupo por estudiar por mi cuenta, presentar mis exámenes de manera individual y acceder, ¿no? Eso es uno, o sea, ya existían ese tipo de cosas. ¿Por qué digo que es punitiva? Porque no olvidemos que en un primer momento esta iniciativa de reforma educativa, cuando era iniciativa, sí contemplaba que esa pérdida de plaza. Obviamente hubo una estira y afloja entre los diversos partidos políticos y las bancadas, y en ese proceso de cabildeo se fue atenuando la reforma, o sea, también producto de la presión social, en este caso, que generó la CENTE, ¿no? Actualmente ya no se les quita la plaza, ¿no? Se reasignan, pero en un primer momento sí se contemplaba que era pérdida, ¿no? Obviamente, pues yo creo que también estoy de acuerdo, 3 pruebas, o sea, 3 intentos para mejorar en este caso tu rendimiento, pues yo creo que son más que suficientes, porque no olvidemos que estas personas pues deben de haber salido, o se supone en teoría que están egresados de una normal, ¿no? Ese es otro tema. Y es otro tema también, las escuelas normales, ¿cuál es el modelo? Las escuelas normales rurales que están en proceso de extinción, que son muy importantes, porque son esos maestros normalistas rurales los que van a ir a las comunidades. Ojo, pero ahí más es otro alejadas, tema, porque ahí ellos se niegan precisamente a modernizar sus planes de estudio. Siguen siendo fotos políticos, inclusive yo me atrevería a decir, a algunos casos, no todos, porque no podría yo generalizar a los buenos normalistas, que son simplemente tienen intereses más políticos que educativos dentro de las normales.
Entonces, ese es otro tema, como Claro. dice Canek. Ahora, hay Y algo muy ahora, interesante en el tema, aquí. y eso es Sí, por claro. alusión directa, cuando Sí. se señalaba al PRD como de los grandes beneficiarios, en este caso de la coordinadora. La gran mayoría del magisterio en Oaxaca, priista. Son priistas. Van a las marchas, pues porque obviamente está golpeando su interés primario, que es en este caso su trabajo. Y yo conozco muchos maestros y hay muchos casos de priistas que están en las marchas y están aquí afuera de gobernación y son los que más gritan muchas veces, ¿no? Pero es tal la fuerza del sindicato, ¿no? No, es tal Los la hace capacidad de coerción. Sí, por ¿Por eso. qué van a Hay las una- marchas? hay una ¿Por qué? capacidad Porque como el coercitiva. sindicato controla los pagos a estos Exactamente. maestros, ¿qué les dicen? ¿Sabes qué? Si no vas, no oye, hay, pues no cobras. no hay pago. Si no vas, no te jubilas. Los Y ahora, prejubilatorios. ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Hay un gran descontento al interior o al interior de esta parte priista dentro del magisterio con esta reforma, porque obviamente golpea sus intereses, son privilegios que se les están retirando. Y hay un descontento obviamente hacia el partido en el gobierno, o sea, dicen, oye, nosotros los apoyamos. No esperábamos en este caso pues esta puñalada trapera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay un gran descontento, sí, pero también pues hay una gran parte, en este caso, de padres de familia, que ya estaban hartos de que sus hijos faltaran X cantidad de veces a la escuela al año, ¿no? Más allá de por una cuestión de enfermedad, sino porque los maestros pues Claro, estaban en huelga. y estaban por en supuesto, paro. estamos hablando de algo también muy preocupante. No es una reforma educativa integral. No, está no, afectando claro. educación media superior, no está afectando ni la educación superior. ni el posgrado, Y hace solamente es rato- educación básica. La pregunta, ¿por qué solamente educación básica? Y seguramente la historia nos lo va a refrendar, porque indudablemente O lo va a debe juzgar. haber una enorme politización sobre la educación y el reconocimiento del gobierno federal de ya no politizar demasiada la educación y que el profesor mejor, en lugar de estar saliendo a marchar, en lugar de fortalecer esté en un capacitación. gremio, mejor que esté frente a grupo educando a sus alumnos. Y Sí. eso que provoca, se responsabiliza más al profesor y se le pone en el contexto internacional. No se vaya, regresamos después de este corte informativo y plantearemos hacia dónde va el modelo educativo mexicano. El nuevo modelo de educación básica que se está construyendo en México, por supuesto, está en el contexto internacional. El índice de calidad que elaboró el Foro Económico Mundial coloca a México en el lugar 102 de 122 países evaluados. O bien, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su reciente evaluación PISA, arrojó los siguientes resultados sobre el país y señala que México necesita recorrer 25 años para estar en el nivel promedio en la materia de matemáticas comparado con los otros 34 países que integran este conglomerado de la OCDE. O bien, necesitamos más de 60 años para podernos poner en el nivel promedio de lectura con respecto a los otros países que integran la OCDE. Tenemos un gran reto y sabemos que esta reforma educativa que se está discutiendo, consensando y que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal ha emprendido una serie de foros regionales para tratar de integrar todas las opiniones, pero sobre todo llegar a un acuerdo por la educación en México. ¿Se necesita? ¿Se requiere? Sí, porque hoy otro de los problemas y preocupaciones del gobierno federal es que el desempleo se ha convertido en un gran cuello de botella. Y recordando las palabras de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2018, la educación es muy importante para atraer inversión extranjera directa, crear empleos competentes, competitivos y bien pagados. De ese tamaño es el reto en que se encuentra hoy la discusión del modelo de educación básica en México, porque es la antesala de lo que queremos ser como país para mejorar la calidad del capital humano laborable. ¿Hacia dónde va el modelo educativo, Miguel Ángel? Pues va, mira, antes que nada, bueno, Paul Krugman fue 2008, 2008. sí, una corrección ahí. Así es. Va hacia la despolitización de la educación, que la educación sea de todos, va a ser un sistema educativo basado en términos de equidad, en cuanto a que tome en cuenta la situación, como ya repetía, de las escuelas, los alumnos, los padres de familia, los maestros, y de calidad, al asegurarse
de que los maestros mejor capacitados, sean de escuelas normales o sean de otro tipo de universidades, lleguen al salón de clases, que los procesos de admisión, de evaluación, sean transparentes. Es un aspecto muy importante que antes no se tenía, que hoy en día todavía no se tiene, la transparencia. Por el aire comentamos, hoy ya existen los mecanismos para que la gente, la sociedad civil, organismos internacionales puedan medir los avances que la reforma va teniendo, que es cómo se va implementando. Es decir, ya no va a ser una cuestión de arreglos en lo oscuro entre el gobierno y el sindicato. Bueno, no. eso esperamos. Realmente No, así esperamos así está diseñada. así Y sea el ojo, modelo es educativo. una reforma, Ajá. ojo, esto que quede muy claro, Porque que algo fue es muy votada a claro, favor. fíjate, algo es muy por claro to- cuando no, dice no, David pero- Easton, hay una caja de Pandora de tomas de decisiones de gobierno donde el negra. público en su Pero ojo, conjunto- esta reforma negra. pasó ¿Qué por... pasó ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién No, sabe? salió. Eso esperamos que haya esa transparencia. No, esta porque reforma realmente se pasó está esperando. por todos los países, por todos Ajá. los partidos en el Congreso, la votaron, por lo menos los 3 grandes partidos votaron a favor de esta reforma. ¿Por qué? Porque precisamente dentro del Pacto por México que se generó, a propuesta del presidente Peña, que fue oír las voces de la oposición, oír qué proponían, e enriquecer la propuesta del gobierno federal. Y eso fue lo que se logró, una reforma lo más integral posible, lo más más bien que es adecuada a las necesidades que tiene este país. ¿Altos costos políticos, Miguel Ángel, en esta reforma? Desde luego, y el presidente Peña ha sido muy valiente en asumir esos costos. ¿Por qué? Porque algo que no se había hecho en décadas, él lo viene a hacer y de una manera firme, consensada con la oposición, y que es para mejorar el bienestar y el futuro de este país. Se de sus recupera la niños y rectoría jóvenes. de la educación básica en el Estado mexicano. Desde luego, y además no solo eso, se va a mejorar paulatinamente, y estoy completamente seguro que los indicadores así lo van a demostrar. ¿Qué hacemos con los niveles de sindicatos educación. ahora? Los sindicatos están, ojo, están para defender los derechos de sus agremiados, no para poner secretarios de educación en los estados, no para poner a los maestros. Ellos son la autoridad. La autoridad Esperamos es que otro esas lado. prácticas ya queden en el pasado, Miguel Ángel. Con esta reforma están quedando en el pasado. Ya estoy seguro que en 10, 20 años hablaremos de esto solo en los libros de historia y no en una mesa de debate como la de ahorita. Oye, y un libro de historia que no tenga problemas ortográficos. Por favor. ¿Hacia dónde va el modelo educativo, Canek? Mira, yo creo que Miguel acertadamente tocaba un concepto, ¿no? El tema de la despolitización. Pero yo creo que habría que ser cuidadoso. Más que hablar de despolitización, habría más bien que cuidar o liberar, en este caso, a la educación para dejar de ser rehén, en este caso, de mafias, de grupos de poder que están insertos en el sindicato, pero también para evitar que vuelvan a ser rehenes del gobierno. O sea, yo más bien lo que ubico es, sí, en este caso el PRI, en este caso el gobierno, Peña Nieto en específico, está buscando volver a hacerse en el control del magisterio, que no es el mismo magisterio que se les fue de las manos con el Bester. O sea, Juan Díaz en un futuro podrá no ser el quien dirija el CENTE, por ejemplo, ¿no? Podría ser, pero aparte, tomemos en cuenta otra cosa. Y es una estructura, una organización magisterial que ya trabaja formalmente como instituto político, que ya opera como instituto Bueno, político, tiene su propio partido. que ya tiene su partido político, Panal. cosa que no sucedía con el CENTE, que se le va de las manos, en este caso al PRI en el año 2000, con el Bester y esta diferencia que hay ahí con la Bastida, ¿no? Pues con Madrazo. Entonces, no es el mismo magisterio. Hay que estar, obviamente, como oposición, también es parte de nuestra tarea, pues, estar evaluando, estar dándole seguimiento a la manera en cómo se van haciendo estas reformas, cómo se van poniendo en este caso ¿Acertada esta en reforma, práctica. Canek? Mira, es difícil hablar solamente de esta reforma porque forma parte de un paquete más amplio que es el Pacto por México, que aquí se mencionaba, donde realmente esta reforma fue de las que, y comentábamos en el fuera del aire, de las que pasó sin mayor apuro al interior del Congreso, ¿no? Afuera había un zafarrancho tremendo, era otra ¿no? cosa. Había descontento ahí más que manifiesto, ¿no? Pero quitando esta, las demás reformas subsecuentes no dejan un buen sabor de boca. O sea, todo el mundo sale, todos los partidos salen diciendo pudo haber sido mejor, se pudo haber logrado una mejor reforma, pero a fin de cuentas terminó siendo algo que no sirvió para nada. Y es aquí donde quiero hacer la siguiente reflexión.
Sí, efectivamente Peña logró generar los consensos y logró aprobar reformas estructurales, ya no de segunda, tercera, cuarta, porque ya vamos como sexta generación, ¿no? Desde los años 80 para acá. Bueno, ya se ha perdido el conteo. Ya se perdió el conteo, se han hecho N cantidad de reformas estructurales, pero los problemas y los déficits estructurales ahí siguen, o sea, no han sido efectivas, o sea, eso también hay que reconocerlo. Bueno, se hace toda esta serie de reformas, unos dicen pudo haber sido mejor, otros dicen a lo mejor sí, a lo mejor no, pero en el fondo no se trata de hacer reformas por hacer reformas, o sea, si vamos a generar todo este alboroto, para fin de cuentas sacar una reforma light que no deja a ningún partido político contento, obviamente el PRI sí, porque ellos lo que venden es, tuvimos la capacidad de generar esos consensos. Y se tuvo, y ahí quedó demostrada. Sí, pero a fin de cuentas, ¿qué tan efectivas van a ser esas reformas? ¿Vale la pena hacer una reforma que a fin de cuentas no modifique en nada, o no garantice que a lo mejor se resuelvan esos problemas? O sea, ¿qué es mejor? Hacer algo que a fin de cuentas no llega a garantizar la solución de un problema o dejarlo como está. O sea, podemos caer en este juego, ¿no? Como tal, como integrante en este caso de un partido político, estoy de acuerdo en algunas de las aristas, ¿no?, que se manejan en esta reforma educativa. El tema de la educación sí, o sea, de la evaluación, perdón, sí está bien que se evalúen. Ahora hay que ver cómo se evalúa, efectivamente. Cuidemos de que no solamente sea una prueba estandarizada, que a fin de cuentas el único que haga sea medir generalidades, ¿no?, y no particularidades. Ahí es donde ha estado uno de los grandes errores. Y ojo, en las creemos que México es un solo México cuando ya está demostrado que son muchos Méxicos, hay muchas realidades. Y el Claro. PRD votó en contra de las particularidades al momento de evaluar a los maestros, que se conociera en qué estaba mal y en qué estaba bien. Eso la izquierda en buena medida presionó de más, junto con sus huestes políticas al fuera de, como comentábamos, Bueno, de los y congresos. esto confirma que es responsabilidad de todos los actores políticos Claro, del régimen claro, mexicano. claro. No es nada más una responsabilidad del gobierno, En este sino caso, también de los partidos. los partidos políticos padres son parte. de familia, Son parte para del poder Estado construir un mexicano, al modelo. final de Sí, cuentas. claro, correcto. Claro. Hay una corresponsabilidad en el modelo. Así es, y ahora el tema de hacia dónde vamos, bueno, se puede vislumbrar hacia dónde se va, ¿no? Sí, a lo mejor, aunque sea solo en el discurso, se quiere retomar la educación. Está bien, es correcto, no debe de ser rehén ni debe de ser botín político. Ahora, ya se mencionaba en esta mesa hace un momento, ¿qué está pasando con la educación a nivel superior? ¿Por qué México está tan mal evaluado en la prueba PISA? ¿Por qué México es de los países que menos doctores tienen, ¿no?, en promedio, por cada 1,000 habitantes, ¿no? ¿Por qué tenemos esos niveles tan bajos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no nos interesan las matemáticas? O sea, eso tiene una relación directa en por qué no hay personas con doctorado. Pues porque a lo mejor el CONACYT no tiene los recursos suficientes, ni se está generando los suficientes incentivos. Y solamente para se que le las destina personas... el 1.1% del presupuesto público federal. Entonces, ahí hay un espacio de oportunidad, y no solamente una oportunidad, sino que es súper necesario atacar. Obviamente como joven, y en este caso como parte de una organización nacional de jóvenes de un partido político, claro que nos interesa esta parte, porque es directamente lo que en un futuro podrá abrirnos las puertas, ¿no?, a una mejor vida, a una mejor inserción en el mundo laboral, Sí, o desde luego. seguir cerrando en este caso el cuello de botella. Y cuando se cierra el cuello de botella, se abre la puerta a otros escenarios pues muchos más oscuros y catastróficos. El tema del narcotráfico, que específicamente tenemos al ejército lleno de jóvenes, matando a jóvenes que son sicarios, que están ahí porque no hay oportunidades de empleo, no hay una buena expectativa en materia educativa, y por una cuestión aspiracional. ¿Qué es una herramienta real más allá de sacar al ejército a la calle? Bueno, invirtamos en educación. Si tenemos una sociedad educada y politizada, porque obviamente la politización de la sociedad, también del magisterio, detona después participación ciudadana. O sea, por eso decía, no es despolitizar al magisterio, no, o sea, si los maestros se quieren organizar... creo que cada hacerlos más a ver, el amigables, sindicato ¿no? es una organización para sus derechos, no una Claro. organización política. Claro. Y como bien decías, el tema educativo Ujú. a nivel superior tiene otros problemas, otras complejidades. Lo que sí que hay que dejar claro a la audiencia es que lo que se está atacando y lo que se está mejorando sobre Claro. todo es el factor de movilidad social más importante que hay, que es la educación, y que se está atacando desde su base en cuanto al atraso que tiene en este país, que es el sector básico, en primaria y secundaria y preparatoria. Y ahí sí, Miguel Limberg, Así como es. decía Fidel Castro en algún momento, la historia los absolverá Claro, o los claro. juzgará.
¿no? Lo importante es que el Estado mexicano ha recuperado la rectoría del modelo de educación básica y hoy sabe perfectamente que los índices de educación deben corresponder al contexto internacional para quitarnos ese cuello de botella y la preocupación de tantos mexicanos que egresan de la universidad para incorporarse al mundo laboral. Soy Limber Ramos, gracias por acompañarnos en este programa Línea por Línea, pero al final usted tiene la última opinión. Gracias, muy buenas noches. Canek.